Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén, e inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es solo uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos narra cómo empieza San Lucas a escribir su Evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego se pasa a su primera predicación en Galilea de nuestro Señor. ¿Por qué nos pondrá el inicio del Evangelio y luego se brinca algunos capítulos? Quizá la Iglesia con esto nos prepara para escuchar a lo largo de todo este año al evangelista San Lucas. Recuerden que cada año se lee preferentemente uno de los 3 evangelios sinópticos. Un año San Mateo, otro año San Marcos y otro año San Lucas. Este año se va a leer San Lucas. Entonces estamos empezando el tiempo ordinario y nos dice cómo San Lucas puso por orden lo que él recabó de información. Así escribió su Evangelio. Lucas no conoció a Jesús en su vida terrena. Nunca lo vio con sus ojos, no lo escuchó, no fue testigo de sus milagros. Lucas era un médico que como médico ejerció su profesión y después se convierte. Y ya empieza a ir a cuestionar, a investigar a quienes sí habían visto al Señor, a los testigos oculares de nuestro Señor. Entre otros, investiga, platica con la Madre de Jesús. La Virgen María fue fuente de muchos datos que nos da San Lucas en su Evangelio. Era un gran historiador, un buen escritor. El griego que usa San Lucas en su Evangelio es el griego más elegante de todos los evangelistas. Sabía escribir bien, era muy culto, Lucas. El médico querido le llama San Pablo. Y hoy entonces nos dice San Lucas que él puso por orden, dice: después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, se lo dedica a un tal Teófilo, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. El Evangelio no está escrito con cosas que no sean ciertas. Está la verdad, históricamente ciertas y además inspiradas por el Espíritu Santo. Les recuerdo que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Desde la primera expresión del Génesis hasta el último
La última palabra del Apocalipsis está inspirado por Dios. Hubo trabajo humano, como el de San Lucas, de investigar, pero aparte el Espíritu Santo inspiró. Es decir, escribe un autor humano, pero es Dios el que habla. También nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos palabras humanas, pero es Dios el que habla. En las lecturas de la Biblia está el Espíritu Santo. Como que este es un tema que en este domingo la iglesia quiere resaltar, la importancia de escuchar la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. Por eso nos pone como primera lectura un trozo del libro de Nehemías, donde dice cómo se proclama la palabra de Dios. Después de que el pueblo de Israel regresa del exilio, en Jerusalén se reúnen todo el pueblo, hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, junto a la puerta del agua. Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el gobernador, están allí. Y todo el pueblo escucha la palabra de Dios, la ley, pues, el Antiguo Testamento, desde el amanecer hasta el mediodía. Y la gente, ¿cómo reaccionó? Estaban muy contentos de oír la palabra de Dios. Habían regresado a su tierra, tenían que oír lo que Dios les pedía. La palabra iba a formar ese pueblo. Y dice que la gente hasta lloraba. Todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Y como una muestra de que tienen que festejar que Dios les habla, el sacerdote les dice: vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. Celebren que han oído la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es un privilegio, es una fiesta. Lloren pero de alegría, porque Dios está con nosotros, no nos deja de hablar. Entonces, una primera aplicación de las lecturas de hoy es alegrarnos cuando oímos la palabra de Dios, poner todo lo que está de nuestra parte para alimentarnos con la palabra de Dios, hacer lo posible por entenderla. La iglesia nos da a lo largo del año el banquete de la palabra, escoge 3 lecturas, un salmo, aclamaciones. Es parte de la proclamación de la palabra la homilía del sacerdote, la explicación. También a través de nosotros, tratando de explicar la palabra, Dios habla a los fieles. Entonces, valoremos esto, pongamos todo lo que está de nuestra parte, atentos, que la palabra de Dios entre al corazón, que entendamos qué es lo que nos dice. Es Dios el que nos habla. Es un acto del amor de Dios. Cuando uno ya no habla a una persona, es señal de que ya no le interesa, quizá ya no la ama, ya no es su amigo. Cuando uno habla a alguien, es que lo aprecia, es que tiene esperanza en él, es que trata de que la amistad crezca. Cuando nosotros hablamos mucho, señal de amor. Cuando ya no hablamos a los demás, pues lo vamos haciendo a un lado de nuestra amistad. Si Dios no nos hablara, sería muestra de que no nos quiere. En cambio nos habla siempre, todos los días, a través de su iglesia, nos dirige su palabra. Por eso hay que valorar la palabra. Cuando vengamos a la misa, venir con toda la atención, con toda la inteligencia, evitar distracciones, estar atentos. Los lectores, poner todo su esfuerzo en proclamar la palabra bien, buscar el sonido mejor, también es parte, la iluminación mejor. Es muy digna la proclamación de la palabra. A mí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado el gesto de besar la palabra de Dios, que nos hace a los sacerdotes, la iglesia nos hace besar la palabra. Acabamos de proclamar el Evangelio y la besamos como un signo de adoración a la palabra, y Dios es el que nos habla. No sé si a ustedes les pasa cuando leen algo bonito, un libro, una novela, una poesía, cada quien tiene sus gustos,
un libro de historia, un libro de medicina, no sé, lo que cada quien le guste. No sé si les brote espontáneo el gesto como de besar lo que leímos, como de decir qué bueno. A mí sí me brota, fuera de la palabra de Dios. De repente leo algo y pues como que un gesto de agradecer, qué bueno que pude leer esto. En la iglesia es la palabra la que merece nuestra adoración. Que nos enamoremos de la palabra de Dios. Ahí Dios nos habla, ahí Dios se comunica con nosotros, ahí nos dice lo que pide de cada uno. Y alimentados con esa palabra, luego vamos a la vida, al trabajo, a la relación con los demás. Por ejemplo, si tú tienes problemas de relación con alguien, no puedes perdonar, la palabra te pide que perdones y te da la fuerza para que perdones. Si tú estás sin fe, la palabra te calienta el corazón y te llena de fe. Si tú estás, no sé, desequilibrado, desajustado, no hayas cómo interpretar las cosas que te suceden, no aceptas mucho de lo que vives, la palabra de Dios te da esa capacidad. Es Dios el que habla, no es palabra humana. Primera parte del Evangelio. Y luego, como digo, pasa al capítulo 4 y nos narra cómo Jesús va a la sinagoga de Nazaret, entra en un sábado y se levanta a hacer la lectura. Todos los gestos que hace el Señor nos da San Lucas. Les digo que es un gran escritor. Dice, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se podía levantar cualquier persona, como ahora hay lectores, cualquier persona que supiera leer. No había mucha gente que supiera leer, se leía en hebreo y se hablaba arameo. Pocos sabían escribir hebreo y leer hebreo. Nuestro Señor, aquí se nota, pues sabía leer bien hebreo y hablar arameo. Se levanta, hace la lectura, se le da el rollo del profeta Isaías, donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos. O sea, toda la gente que sufría iba a recibir la ayuda de uno que iba a venir. Isaías así lo había profetizado, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido. Dar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Muchos años antes se había escrito esta profecía. Nuestro Señor la lee y hasta, les digo, todos los gestos. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Podía el que leía transmitir algo. Este carpintero del pueblo, carpintero de Nazaret, había leído y todos estaban esperando. Ya había hecho el milagro de Caná, ya había hecho otros milagros, había predicado, nadie ha hablado como este hombre. Y en su tierra, pues todos esperaban, este es, que a ver qué nos va a decir. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Eso que dijo Isaías, hoy se cumple. Yo soy el enviado de Dios, yo soy el ungido del Espíritu, yo soy el Mesías. Y he venido para salvarlos, a los cautivos del pecado, a los ciegos que viven en tinieblas, a los oprimidos por el mal, dar la libertad a todos los que sufren. Yo soy. Hoy mismo se ha cumplido. Es lo que nos dice hoy entonces en una segunda parte del Evangelio. Tenemos nosotros al Mesías que nos libera. ¿Quién de nosotros no está cautivo de alguna costumbre, alguna idea, alguna cosa que no lo deja vivir feliz? ¿Quién no está ciego? Es decir, no conocemos la verdad plena. Necesitamos que el Mesías nos sane. ¿Quién no está oprimido? ¿Quién no necesita de la gracia del Señor? Ya lo tenemos. No tenemos que buscar a otro. Hay que estar con Él. Hay que dejarnos moldear por Él.
hay que unirnos más a Él. Él es el ungido del Señor, Él es el Mesías. Y aparte aprender de Él a hacer eso con los demás. También nosotros, les recuerdo, estamos ungidos por el Espíritu Santo. En el bautismo, el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Incluso hace ratito hubo un bautismo y cada vez que se bautiza lo vemos, somos ungidos. Se nos puso en la cabeza la unción con el Santo Crisma. Un signo de que el Espíritu Santo nos ha ungido. Tenemos al Espíritu Santo. Si somos ungidos como Cristo, cristianos como Cristo, entonces tenemos que hacer el bien, ayudar a los ciegos, a los oprimidos, a los cautivos, pasar nuestra vida imitando a Jesús, sanando, salvando, acercando a los demás a la gracia de Dios. Todo lo contrario hacen quienes, aunque estén ungidos con el Espíritu Santo, parece que han venido a este mundo a hacer el mal. Y donde quiera que se paran, dañan. Y con sus palabras y con sus obras y con sus acciones hacen daño. Cristo pasó haciendo el bien. Yo soy el ungido del Señor. He venido a salvar, a sanar, a liberar. Que eso hagamos nosotros. Esta es la tarea, pues, que la palabra de Dios nos deja este día. Ir por el mundo llenos del Espíritu Santo, haciendo el bien. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora, que fue la primera seguidora, discípula de Jesús, que puso en práctica el Evangelio, interceda por nosotros. Que los santos intercedan. Ahora en la Jornada Mundial de la Juventud, me dio mucho gusto ver a los jóvenes hablar de los santos. Pusieron como patronos de santos de América Latina, como la jornada es en Panamá, y hablaron de Juan Diego, y hablaron de José Sánchez del Río, jóvenes mexicanos, y hablaron peruanos de Santa Rosa de Lima, y hablaron salvadoreños de Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero, hablaron de San Juan Pablo II, que fue el que inició la Jornada Mundial de la Juventud. Es decir, pusieron en lo alto como muestras de que se puede vivir el Evangelio a muchos santos americanos. Vamos a pedirle hoy entonces a la Virgen, a los santos, que ellos nos ayuden a poner en práctica lo que Jesús nos pide. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.